Iniciamos la grabación mientras yo voy proyectando la presentación que tenemos programada para el día de hoy. Unos segundos, por favor. Está demorando un poco la presentación. Okay. Ingeniero, disculpe, buenas tardes, una consulta. Sí, buenas tardes, adelante. Sí, ingeniero, en cuanto a los indicadores de, identificación de mejora, que nosotros ya hemos elegido los dos procesos que queremos mejorar, la manera en cómo podemos estructurarlo es, o sea, le hacemos mención, un párrafo, no Sí, sé, en un tienen que cuadro, ¿cómo? identificar los procesos y sobre todo mencionar el por qué. Pueden utilizar alguna herramienta de marco de referencia para ayudar al sustento de por qué han elegido esos procesos. Pueden usar, por ejemplo, la matriz 5W1H, ¿no? ¿Qué es lo que quieren mejorar? ¿Por qué? ¿Cómo lo piensan hacer? ¿Cuándo se debería realizar? Etcétera, ¿no? Es una herramienta de pensamiento que les puede ayudar a eh, entender o sacar una respuesta más concreta, ¿no? Pueden hacerlo ello también para su explicación. Pero sí debe haber sí o sí una justificación de por qué es el proceso elegido para mejorarlo y luego cuáles serían las mejoras, ¿no? Ah, ya, ingeniero, muchas gracias. Y disculpe, acerca de cuando hablamos de los procesos ya con las mejoras, ¿no? Que queremos hacerles, cuando hablamos de lo que son procedimientos, Ujú. instructivos y registros, ¿a qué más o menos se haría mención o cómo? No tengo un poco claro esa Eh, parte. la clase, entonces revisar la clase en la que se explicaron los procedimientos instructivos y registros y ahí para que tenga, recuerde, ¿no? Más o menos qué es cada documento, para qué se utiliza y recuerden que esas son herramientas para la mejora, para la estandarización del proceso y Claro. ustedes proponen la implementación ya sea de procedimientos, qué tipo de procedimientos en un proceso, pueden haber muchos tipos de procedimientos que se enfoquen a subprocesos o quizá actividades en específico para que puedan estandarizarlo, ¿no? Obviamente el procedimiento, que es una herramienta para mejorar algo, debe guardar relación con la justificación que ustedes están dando del proceso a mejorar. O sea, proponen los procedimientos. Para resolver el problema, además de otras cosas que podemos proponer, también proponemos procedimientos para que se estandaricen tales actividades por este motivo y por este motivo. Proponemos registros específicamente para estas tareas, eh, perdón, instructivos para estas tareas, por tales motivos, ya que son importantes para el estado actual del proceso. Y también proponemos ciertos registros para que se lleve el control de ciertas documentaciones en el proceso que actualmente no existen. Y especificar a qué actividades, sus procesos,
tareas se hacen referencia, ¿no? ¿Se entendió? Sí, sí, ingeniero. Muchas gracias. Ok. Muy bien. Estábamos viendo entonces la sesión anterior, la determinación de la confiabilidad de los indicadores y llegamos a determinar la confiabilidad total, en el puntaje total sobre la confiabilidad de los indicadores de nuestra cadena de valor, ¿no? Ya saben que nos daba este porcentaje, una referencia de cuán confiables son los indicadores que estamos, ¿no?, de nuestra cadena de valor, ¿no? En promedio, cuál era la confiabilidad de los indicadores de nuestra cadena de valor. Estos indicadores miden los objetivos de los procesos operacionales y de soporte, con los que nos brindan información respecto a lo que deseamos que se refleje, ¿no? Entonces, esa era la confiabilidad del instrumento de medición de gestión que nosotros vamos a utilizar, los indicadores, para poder tomar decisiones en la organización. Muy bien, y siempre debemos tratar pues de hacer indicadores mucho más confiables, ¿no? Para que nuestras decisiones en cierta medida tengan menor grado de incertidumbre. Ahora, como habíamos comentado en la última clase, vamos a ver la segunda parte, que es determinar la creación de valor. ¿Cuánto valor está creando nuestra cadena de valor? ¿Ok? Y para ello el modelo propuesto es que una vez definido adecuadamente los indicadores de la cadena de valor con cierto grado de confiabilidad ya conocido, entonces podemos nosotros decir que vamos a establecer, podemos postular que la creación de valor de la empresa va a ser medida a través del cumplimiento en el logro de las metas de cada uno de sus indicadores. Si es que todos los indicadores cumplen las metas que inicialmente fueron propuestas, metas adecuadas, entonces podemos decir que, eso es lo que plantea el modelo, ¿no? Podríamos decir que la empresa está creando el valor que se ha propuesto. Obviamente, si es que definimos mal los objetivos, definimos mal los indicadores y para colmo nuestros indicadores no son confiables, este postulado no sería adecuado, ¿no? Porque vamos a estar midiendo cosas que nada que ver, que ni siquiera sirven para tener nuestros procesos alineados a los requerimientos del cliente. ¿Ok? Entonces, primero hay que definir buenos indicadores, los más adecuados a la organización, dependiendo de su nivel de madurez de procesos, que sean los más confiables posibles y que midan adecuadamente pues, el desempeño de los procesos, para así lograr la satisfacción de los requerimientos de los clientes y partes interesadas. Entonces, si es que nosotros cumplimos constantemente las metas que nos proponemos para esos indicadores y a lo largo del tiempo vamos haciendo las más exhaustivas, mejora continua, entonces podemos decir que estamos en el camino de poder crear valor consistente a los clientes. En ese sentido, toca ahora ver, ya sabemos que tenemos indicadores confiables, ahora pues a ver el desempeño, ¿ok? Hay que medir el desempeño de nuestra cadena de valor. Eso es a través del desempeño de cada uno de los indicadores, comparando la línea base actual. La línea base es la medición que se tiene en el ahora, por ejemplo, o en un determinado momento, cuál es la meta que la organización se propone y finalmente calcular cuál es el logro, cuál es el valor que actualmente tiene la organización, que hemos logrado, que no hemos logrado. ¿Ok? Vamos a ver ello con un ejemplo también. Ese sería el paso 11 de esta serie de pasos que estamos realizando, ¿no? ¿Cuál es la meta? Y voy a poner el puntero láser. ¿Cuál es la meta del indicador de la cadena de valor? Ya tenemos el indicador, hacemos una medición inicial, como cuando vamos al médico, recuerdan, el médico nos saca exámenes de sangre, no sé, distintos tipos de exámenes, y nos dice, la línea base, o sea, están ahorita acá, su glucosa está en este nivel, el colesterol está en este nivel, la presión arterial está en este nivel, línea base, es decir, desde dónde empezamos. La meta que debe llegar usted, señor, señora, es entre este rango, ¿no? Entre 5 y 7, entre 100 y 200, dependiendo de cada tipo de indicador, ¿no? Ok, luego le vamos a dar esta receta para que siga este tratamiento y luego de un mes usted regresa para ver cómo ha evolucionado, cuánto hemos logrado
en esos indicadores. Y compararemos el valor en ese entonces versus la meta. ¿Ok? Y también podemos compararlo frente a la línea base. Puede ser que hayamos mejorado, pero no lo suficiente para llegar a nuestra meta. Incluso puede ser también que hayamos empeorado. Por más que la meta era aumentar, en verdad retrocedimos, ¿no? O sea, empeoramos. También se puede dar. Eso es importante. En este paso determinamos la meta de cada uno de los indicadores de la cadena de valor utilizando aumentar A, ¿no? A de aumentar, si es un indicador creciente, es decir, para indicadores de impacto positivo, y reducir R para indicadores de impacto negativo o que sean decrecientes. Por ejemplo, el indicador de pedidos por hora, lo mejor es aumentar, ¿no? Es un indicador creciente, hay que aumentar la velocidad de pedidos por hora. El tiempo medio de carga y descarga, cuánto nos demoramos en cargar y descargar, tenemos que reducir, ¿ok? La utilización del equipo se trata de aumentar y la tasa de atención de pedidos también se trata de aumentar. Hay que determinar que hay indicadores donde más es mejor y hay indicadores donde menos es mejor. Muy bien. Perdón. Aquí, esto es importante, muchachos. Voy a poner ahora la pluma. Es aumentar 15, reducir 0.3, aumentar 0.6 y aumentar 30. Aquí no aparece una palabra clave, ¿ya? Porque hay una gran diferencia si yo digo aumentar a 15 o aumentar en 15. Esto es lo que vamos a analizar ahora. Aumentar a 15 o aumentar en 15. Esto es muy importante, ¿por qué? En primer lugar, nosotros vamos a establecer la meta respecto al diferencial. Luego voy a explicar el por qué. Aumentar en 15, no a 15, por favor, no al valor absoluto. Si quiero reducir, es reducir en 0.3. Profesor, pero se está diciendo aumentar en 15 y reducir en 0.3. Pero respecto a qué quiere aumentar, ¿cuánto estaba antes? Ok, para ello ustedes deben tener ya previamente identificado la línea base del indicador. ¿Cuánto está el indicador? ¿Cuánto estaba quizás hace unos meses o cuánto está ahora si es que quieren empezar para establecer un proyecto de mejora continua, ¿no? La línea base. Actualmente estamos en 10. Y queremos aumentar en 15. En otras palabras, ¿a cuánto queremos llegar? A 25. Bien. Tiempo medio de carga y descarga. Bueno, pedidos por hora son 10 pedidos por hora, ¿no? 10 pedidos por hora. Actualmente estamos en, no sé, 1.5 horas, ¿no? Del tiempo promedio de carga y descarga. Y queremos reducir en 0.3. Acá es importante saber el indicador, horas. En otras palabras, queremos llegar a 1.2 horas. Bien, ¿sí? 1.15 y queremos llegar a 1.2 horas. Reducir en 0.3. No reducir a, por favor. ¿Ya? Utilización del equipo. ¿Cuánto estamos ahorita? Estamos en 0. A ver, 0.3. Y queremos, basado en una meta bastante exigente, ¿no? Aumentar en 0.6, o sea, llegar a 0.9 o 90%, ¿no? Tener en cuenta también que no es aumentar en un tanto por ciento respecto a esto. No, si esto es aumentar en la misma unidad en la que está el indicador. Si esto es un porcentaje, entonces aumentar en 60%. Y llegaríamos a 0.9, que sería 90%, ¿no? Muy bien. Esta metodología es así. Y lo vamos a ver por qué. Después que veamos más adelante, lo vamos a notar por qué. ¿Ok? Esta es la manera en que se debe calcular. Por ello es importante, primordial, que primero tengan la línea base de cada indicador. ¿Dónde tienen la línea base de cada indicador? Recuerdan que se hacen fichas de indicadores. Una de esas de esos campos, ¿no? De la ficha de indicador, se coloca ahí la línea base, es decir, el valor
inicial con el que empieza el indicador cuando hicieron esa ficha de indicador. ¿Ok? Ahí tienen la línea base. Esto es variable, ¿no? La línea base de hoy no es la línea base de otro proyecto de mejora de acá a 3 meses. En 3 meses la línea base se tomará al inicio de ese proyecto o al inicio de ese periodo para luego medir, ¿no? O contrastar cómo ha variado los indicadores luego del proyecto o antes del proyecto. Cuando ustedes lleven al curso de Proyecto Final de Ingeniería Industrial 1, sí van a implementar mejoras. Aquí no, acá solamente proponen. Ahí sí van a hacer procedimientos y no solamente hacerlo, sino los van a implementar en la organización. Entonces, hay varios indicadores que ustedes miden en el curso de Proyectos 1 como línea base y luego al final de Proyectos 2 van a medir nuevamente esos indicadores y determinar si ha habido variaciones o no. ¿Sí? Y además de determinar si ha habido variaciones o no, determinar si es que han llegado a la meta propuesta o que dijeron ustedes en la etapa planear, en la que dijeron yo voy a llegar a tanto, voy a aumentar en tanto, voy a reducir en tanto. Casi un año después o varios meses después verán si es que realmente han logrado eso o no. ¿Ok? Muy bien. Esto es cómo se va a realizar en el software. Para ello, antes de ir al siguiente paso, voy a abrir el software, el pequeño aplicativo en Excel, ¿no? Que se ha estado trabajando. Para ello, mientras yo abro, pueden levantar la mano si tienen alguna consulta o duda referente, por favor. Ok, no hay consultas, entonces me confirman por favor si visualizan el Excel. Sí, ingeniero. Se visualiza, me parece. Ok, muy bien. Entonces, como yo he recuperado los valores de lo que habíamos trabajado anteriormente, ¿se acuerdan que yo ya previamente había grabado con periodo 1? Lo que hice fue colocar el número 1, el periodo, ¿no? Y recuperar, ¿no? Y si a alguno no le apareciese la información, da clic en recuperar y le aparece la información correspondiente, ¿no? Y ya le va a aparecer todas las gráficas y todo. Bueno, lo que se ha venido trabajando. Todo eso es lo que hemos trabajado la clase anterior, perdón. Vamos a siguiente. Ya habíamos hecho un ejemplo de confiabilidad, recuerdan, y espero que ustedes estén avanzando en la confiabilidad también. ¿Sí? Y ahora quiero colocar aquí. Estamos en esta parte. Cadena de resultado, hacemos clic aquí. Perdón. En cada uno de los procesos, acá es para ver el resultado final. En cada uno de los procesos ahora vamos a establecer la meta de nuestro indicador. Vamos a hacer, por ejemplo, gestión comercial. Hacemos un clic aquí. Y nos aparece la manito, recuerdan, esta manito de ir. Hacemos clic en ir. Pero ahora ya no vamos a ir al número 1, que era para evaluar la confiabilidad de los indicadores de ese proceso. Ahora vamos a evaluar la creación de valor de ese proceso. Muy bien, ponemos el número 2. ¿Sí? Número 2, aceptar. Creo que no aparece. A ver, un momento. No recuerdo cuáles eran los procesos que estábamos trabajando en la sesión anterior. Mm, 5.03. No. Inicio. Vamos a inicio. Creo que es un nuevo archivo el que ha abierto.
Perdón, mi PC está un poco lenta y demora en procesar. No me parece. Creo que la última sesión lo guardé. No lo guardé, si no me equivoco. ¿Ya? Pero bueno, vamos a hacerlo rápidamente. Vamos a poner el indicador. Vamos a darle init. Vamos a poner un indicador de ejemplo. Vamos a agregar aquí un indicador. Por ejemplo, crecimiento de ventas. ¿Se acuerdan cómo se evaluaban los indicadores uno por uno? ¿Recuerdan? Vamos a hacer acá algo más rápido y le vamos a poner la calificación ya de frente. Vamos a poner como ejemplo que este indicador tuvo 4. En su puntaje vamos a poner un indicador más. Tiempo promedio de cotización. Tiempo promedio de cotización, ¿no? ¿Cuántos minutos, horas demoramos en promedio en una cotización al cliente? Es un indicador importante a veces en una empresa comercial, por ejemplo. Es muy importante a veces. Pongámosle 3. Y un indicador más, ¿ya? Pongámosle crecimiento de ventas, tiempo promedio de cotización y un indicador comercial, digamos, a ver, percepción del cliente, un indicador un poco más complejo de calcular. Y pongamos que este indicador también es más o menos confiable. Ok, los pesos vamos a ponerlos de manera referencial, 5, 4, 4. Vamos a distribuirlos o uniformizarlos, muy bien, para que sumen 1, ¿sí? Todo eso lo que estoy haciendo ya lo vimos en la sesión anterior, ¿no? Y ahora sí, ¿no? Ya calculamos la confiabilidad de los indicadores de este proceso, ¿no? Regresamos. Primero siempre calculamos la confiabilidad de cada uno de los indicadores y luego, ahora sí, lo que vamos a calcular es la creación de valor. Vamos a analizar el punto 2. Colocamos 2, ¿sí? Luego de darle clic en la manito, colocamos 2 y vamos, le damos clic en aceptar. Ahora nos va a aparecer el proceso con sus indicadores. ¿Ven? ¿Ya ven que está acá con los indicadores? Ahora sí, nosotros previamente ya debemos conocer las líneas bases de cada uno de los procesos. Por ejemplo, crecimiento en ventas, en cuánto estuvo, tiempo medio, TIMEPO escribí, ¿no? Ya bueno, es tiempo. Tiempo promedio de cotización, en cuántas horas estaba, ¿sí? ¿Cuál es la línea base de cada uno de los indicadores? Eso es importante saber, ¿ok? Hay una versión 2 que está, creo que ya en pruebas, etcétera, que tiene una versión donde ya uno coloca la línea base aquí. Pero si no, ustedes ya saben que deben trabajar con la línea base, porque acá vamos a trabajar respecto al aumento o reducción. Bueno, vamos a trabajar al aumento o reducción del indicador respecto a su línea base. Imaginemos que crecimiento en ventas estaba... ¿cuál es el crecimiento en ventas? Así como el incremento del PBI a veces se mide nacionalmente. Incremento en ventas que se mide de mes a mes. ¿Cómo yo sé, profesor, que se mide de mes a mes? ¿Cómo es su fórmula de cálculo? Se mide, por ejemplo, comparo el crecimiento de ventas de mayo 2021 versus abril 2021, profesor. O comparo mayo 2021 versus mayo 2020. ¿Cómo comparo? ¿Cómo sé el indicador? ¿Dónde están esas respuestas sobre de qué trata un indicador? ¿Cómo se mide? ¿Quién lo mide? ¿Cuál es la descripción? ¿La fórmula de cálculo? ¿De dónde salen los datos? ¿La fuente de información? Todo eso está en la ficha de indicador. Muy bien. No se olviden que deben realizar también fichas de indicadores. Es bastante recomendable. ¿Sí? Fichas de indicadores.
Bien, uno de esos campos de la ficha de indicador que ya explicamos en una sesión anterior será la línea base del indicador. Por ejemplo, el crecimiento en ventas está en 3%, ¿ok? Es un nivel de crecimiento de ventas de 3%. La gerencia comercial probablemente ha establecido que vamos a crecer en ventas al 3%, ¿ok? Entonces, nuestra línea base, ¿cómo está ahorita? Estamos en 2%. Y la meta es 5%, pongamos, más exigente, ¿ya? La meta es crecer, llegar a crecer a 5%, a un ritmo de 5%. Y actualmente estamos creciendo a un ritmo, ¿no?, de 2%. Entonces, este indicador de crecimiento de ventas, ¿es un indicador donde más es mejor o donde menos es mejor? Es obvio, ¿no? Es un indicador donde más es mejor. Nosotros nos vamos a este cuadradito pequeño de acá. Y bueno, nadie me dice que maximice, pero sospecho que desean que maximice esta parte. Un momento. Me confirman si se llega a visualizar, por favor, adecuadamente, ¿ya? Sí, sí se ve, ¿Ahí se ingeniero. visualiza mejor? Ya, gracias. Sí. Ok. Muy bien. Entonces, nos vamos a ir ¿hacia dónde? A este cuadradito pequeño, ¿sí? Donde vamos a seleccionar la letra A o la letra R. La letra A, si el indicador es creciente, entonces nuestra meta es aumentar en. Les había mencionado que el crecimiento de ventas actualmente está en 2%, ¿sí? 2%. Y la meta es llegar a 5%, ¿ok? Ustedes pueden establecer sus metas en la empresa, ¿no? Normalmente no se establecen en diferenciales, sino se establecen en absolutos. La meta es llegar a 5, ¿sí? Actualmente estamos en 2 y la meta es llegar a 5. Entonces, ¿en cuánto yo tengo que aumentar respecto a mi línea base? Eso es lo que va a ir en este aplicativo. O sea, la metodología es trabajar con los diferenciales, con los deltas de la meta menos la línea base. ¿Cuánto me falta para llegar a mi meta? En la misma unidad de medida que el indicador. Más adelante les voy a explicar por qué. La meta sería entonces, si estamos en 2 y queremos llegar a 5, la meta va a ser aumentar en 3%. ¿Ok? 3%. Se transforma, ya saben, en unidades centesimales, ¿no? En decimales. Ok, el tiempo promedio de cotización. ¿Ustedes creen que mayor tiempo, mientras más nos demoramos cotizando, es mejor o mientras más rápido coticemos hacia el cliente, es mejor? Mientras más rápido coticemos es mejor, ¿no? Entonces cada vez tiene que ser menos el tiempo que nos demoremos. Actualmente nos estamos demorando 3 horas para cotizarle a un cliente, ¿no? Imaginemos que somos una empresa, pues, ¿no? O sea, que demora su cotización porque tiene que hacer algunos cálculos, no sé, etcétera, ¿no? Entonces 3 horas normalmente nos demoramos, que es bastante tiempo, ¿ah? Actualmente estamos en 3 horas, ¿sí? La unidad son horas, y queremos llegar a 2 horas y media, ¿sí? También cuando establezcamos metas, no seamos pues, no sobreestimemos la meta, ¿no? O sea, ahorita estamos en 3 horas, pero lo ideal es que tengamos que llegar a 1 hora, ya, pero eso será en un año, ¿no? O sea, ¿cuál es la meta inmediata, ¿no? Al periodo inmediato, ¿sí? Ya, entonces bajemos media hora como promedio y yo creo que vamos a estar bien, porque estamos haciendo mejoras continuas, ¿no? Entonces, si estamos en 3 horas y queremos llegar a 2 horas y media, ¿sí? ¿En cuánto tenemos que reducir? ¿En cuántas horas? En 0.5 horas, ¿no? 0.5 horas. ¿Sí? Aquí en el Excel no se muestra el indicador, la unidad del indicador, pero es muy importante que ustedes sepan cuáles son las unidades de cada indicador, ¿sí? Acá el Excel va a procesar número nomás, ¿no? No sabe si está mezclando
porcentajes, con horas, con minutos por segundo, incluso hay indicadores adimensionales, ¿no? Como la capacidad de los procesos, etc. Entonces, no vayan a mezclar papas con camote, ¿no? Cancha con mote, ¿sí? Por eso tienen que estar ustedes conscientes de qué tipo de indicador están utilizando. Percepción del cliente es un indicador que se mide a veces del 0 al 100%, ¿ya? Actualmente podemos estar en 60% y queremos llegar a 80%. Entonces, la meta será aumentar en 20%. 20%. Ok. Y ya hemos establecido nuestras metas respecto a nuestras líneas base. No se olvide, línea base. La medición de cómo está el indicador ahora es línea base. ¿Cuánto queremos llegar? Bueno, en cuánto debemos mejorar es la meta, ¿sí? Hasta el momento se ha entendido, voy a regresar al... Quisiera saber si se ha entendido hasta el momento el establecimiento de metas para cada uno de los indicadores. Quiero que me confirmen, por favor, para saber si estamos yendo por buen camino. Voy a hacer la pregunta en el chat. Gracias. Ingeniero Bocángel, buenas noches. ¿Sí? Sí, adelante. Sí, de parte de Marco Calle. Mi consulta era la siguiente, de que de repente en un indicador, de repente no se va a tratar de aumentar ni tampoco de reducir, sino de mantener, por ejemplo, de repente mantener la venta, ¿no? Entonces, no sé si ahí es indiferente, ¿no? Pone aumentar o reducir en 0. ¿Se entiende? Sí, correcto, ingeniero Bocángel. Sí, ahí es indiferente, ¿no? Aumentar o reducir en 0. Si le gusta ver el vaso, ¿no? Medio vacío, pone reducir en 0, ¿no? Le gusta ver medio lleno, no es positivo, usted aumentar en 0. ¿Ok? Da igual. Buena pregunta, por cierto. Hasta el momento vamos bien. Bueno, 2 personas están aquí no viendo el partido. 3, ok. Creo que con 3. Bien, aquellos que no, quizá alguno que no haya entendido, no esté entendiendo el procedimiento, puede levantar la mano, con mucho agrado lo vuelvo a explicar, siempre y cuando haya estado presente en la sesión, ¿no? Si no, ya saben, pueden ver la clase asincrónicamente. Bien, continúo entonces, espero que todo esté bien, ¿no? Una vez que nosotros hemos determinado, hay una carita triste, a ver, ¿quién es? Adelante, Ramos, ¿tiene alguna consulta para poder apoyarla? Sí, ingeniero, es que mi internet está un poco mal. No le llegué a escuchar bien lo de reducir. Hay indicadores donde reducir es... ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, justo en reducir le pone aquí 0.50, entonces es reducir en 0.50 el ya a la línea que tenemos. Sí, todo es aumentar o reducir en X%, X hora, X minutos por segundo, X kilogramos por hora, X productos defectuosos, respecto a la línea base. Acá era aumentar en 3% respecto a mi línea base de crecimiento de ventas. Mi crecimiento de ventas estaba en 2%, dijimos, y queríamos llegar a 5, o sea, aumentar en 3 para llegar a 5. El tiempo promedio de cotización, que es un indicador donde menos es mejor, ¿no? Mientras más rápido coticemos, mejor. Actualmente tenemos un tiempo medio de cotización hacia el cliente, 3 horas. Nos demoramos 3 horas en promedio en
cotizarle a un cliente desde que él nos solicita o nos envía su requerimiento. Pasan 3 horas hasta que le enviemos la cotización. Queremos llegar a 2 horas y media. ¿Ok? Eso es lo que nos establecemos, una meta realista, alcanzable en un plazo estipulado, no en el muy largo plazo, ¿no? Sino en un plazo cercano. Entonces, de 3 a 2 horas y media será reducir en 0.5 horas, ¿sí? 0.5 o 0.50 horas. Igual el indicador de percepción del cliente, que es un indicador un poco más complejo de medir, tiene una fórmula y todo ello, bastante compleja y cualitativo, se mide de 0 a 100%. Nosotros queremos que, donde 100% es lo óptimo y 0% es crítico, ¿no? O sea, malo. Entonces, actualmente estamos en 60% y queremos llegar a 80%, o sea, queremos aumentar en 20%. ¿Se entiende, Ramos? Ok. Muy bien, entonces hemos logrado determinar las metas de cada uno de los indicadores. Esto ustedes lo van a realizar para todos sus indicadores. Ah, no. En realidad esto no lo van a realizar, ¿ya? Todo lo que es la creación de valor no ingresa en el trabajo, ¿sí? O sea, no van a medir la creación de valor ni nada. Solamente lo que van a tener que hacer, no en el software, sino en un cuadro, atención por favor, es determinar las líneas bases de cada indicador, ¿sí? Y plantear una meta que ustedes crean que se pueda llegar a alcanzar. Muy bien. No van a poder continuar todo esto. ¿Por qué? Porque para ver esta parte de aquí, que se llama logro, requieren pues ustedes haber, como les comenté, haber implementado las mejoras, haberlas evaluado y haber medido cuánto ha variado el indicador luego de que han implementado sus mejoras. Esto no se hace en este curso. En el curso final de proyecto de ingeniería industrial, cuando lleguen a ese curso, sí van a tener que hacer esto, ¿ok? ¿Por qué? Porque miden luego de su implementación de mejora cuánto ha variado el indicador. Repito, cuando hagan la parte de creación de valor, incluso está en la estructura del trabajo, dice líneas bases y metas de los indicadores. Nosotros nos quedamos en la etapa planear nomás, donde proponemos las mejoras. Diagnosticamos y proponemos mejora. ¿Ok? Entonces, diagnosticamos, línea base, y proponemos mejora. ¿Cuál sería la meta que la empresa desearía alcanzar? ¿Ha quedado claro eso? ¿Sí? Delegados, por favor, tomen nota de ello. ¿Sí? Más atentos ustedes que cualquiera, por favor, para que si algún integrante que no ha participado en la sesión de hoy, le expliquen eso, ¿no? Ok. Entonces, ahora estamos en la etapa de logro. Continuamos midiendo el software. Imaginemos, pues, que se han implementado mejoras, ha pasado cierto 1 o 2 meses, ¿no? De que se han implementado ciertas mejoras y ahora toca, pues, medir cómo estamos. Ya estamos en el futuro ahorita, ¿no? Ya. ¿Ok? ¿Cómo estamos respecto hacia las metas que establecimos 1 o 2 meses atrás? ¿Ok? Y medimos nuevamente el indicador. Entonces, crecimiento de ventas, cuando medimos inicialmente la línea base, estábamos en 2%. Y la meta que establecimos en ese entonces fue llegar a 5%, es decir, aumentar en 3%. Y ahora, 2 meses después, hemos medido el crecimiento de ventas y nos damos cuenta que estamos en un 4%. Es decir, de la línea base a cómo estamos ahora, hemos aumentado en un 2%. ¿Ok? Hemos logrado aumentar en 2%. Entonces, seleccionamos A. Hemos logrado aumentar en 2%. Uy, creo que se colgó. Se colgó. Lo que pasa es que como yo tengo Mac, a veces trabajar en Windows es más complicado.
Qué pena. Voy a abrir nuevamente, unos minutos, por favor. Y estar proyectando y estar grabando la sesión también jala bastante memoria de la... Más estar transmitiendo con cámara jala bastante memoria de la PC, que ya está en las últimas ya, la laptop. Unos segundos, por favor, mientras abre nuevamente el Excel. Uy, se volvió a cerrar de nuevo. Voy a cortar la grabación de la cámara para ganar un poco más de, de memoria, ¿ya? Sí, correcto, Walca. Voy a apagar la cámara porque jala bastante memoria. Sí, el GPU de mi laptop es una definición nueva peor que pésimo, ¿no? Como recomendación también les digo, ¿no? Capaz ustedes ya lo han pensado, se les va a ocurrir cuando hagan encuestas. Sería bueno, como recomendación de ustedes, que ha nacido por iniciativa de ustedes, que escriban en sus encuestas que la universidad pues proporciona a los docentes buenas laptops, ¿no? Para llevar a cabo la clase. O alguna laptop al menos, ¿no? Okay. No lo digo yo, ¿no? Sino que ustedes que ya lo han pensado. Lo peor es que se ha cerrado y no, no se ha guardado lo que estábamos avanzando. 30 segundos, lo estoy haciendo de nuevo.
Ok, ahora sí voy a proyectar. ¿Me confirman, por favor, si se visualiza? Sí, ingeniero, se visualiza Sí, se índice único visualiza. de cadena de valor. Ok, muchas gracias. Ok, estamos entonces viendo el porcentaje de crecimiento de ventas, el tiempo medio de cotizaciones y la percepción del cliente, ¿no? Habíamos dicho que actualmente en el crecimiento de ventas estábamos en 3% y queríamos llegar a 5%. Entonces, de 3 a 5 era aumentar en 2%. ¿Ya? Si la memoria no me falla, ese número estábamos manejando, ¿no? Pero es igual ejemplo, ¿no? El tiempo medio de cotizaciones estábamos en 3 horas y ahora queríamos llegar a 2 horas 50, era la meta, ¿no? Entonces, la meta es reducir en 0.5 horas. La percepción del cliente era 60% y queríamos aumentar a 80%, o sea, llegar a 80%. Entonces, aumentar en 20% la percepción del cliente respecto a la línea base. Muy bien. Ahora ya pasamos un mes después, 2 meses después de que estamos trabajando, ¿no? En lograr estas metas y vamos a medir cómo estamos, vamos a controlar, ¿no? Y medimos entonces cuánto hemos logrado. Antes estábamos en, ya me acordé, acá era 3%. ¿Ya? Porque mencionamos que estábamos en 2% anteriormente, en la línea base. ¿Ya? La línea base que habíamos dicho era 2% y queríamos llegar a 5, o sea, aumentar en 3%. Y cuando ya nos medimos, pues, luego en el siguiente periodo, dijimos, oye, estábamos en 2%. ¿Cuánto estamos ahora? Queríamos llegar a 5, o sea, aumentar en 3. ¿A cuánto hemos llegado? Hemos llegado a 4. No alcanzamos a llegar a 5, pero hemos llegado a 4, hemos mejorado. Ok, ¿en cuánto hemos mejorado? En 2% respecto a nuestra línea base, que también era 2%. ¿Recuerdan? Entonces, logré aumentar mi indicador en 2%. El tiempo medio de cotizaciones. ¿Cuánto hemos logrado? Estábamos en 3 horas, ¿ya? Y quisimos reducir en 0.5, o sea, llegar a 2 horas y media, pero la verdad es que nos ha ido mejor. Hemos reducido en 0.75 horas, lo que equivale a 45 minutos, ¿no? Estamos en 2 horas y 15 minutos en promedio por cotización, o sea, estamos en 2 horas punto 25, lo cual quiere decir que hemos reducido en 0.75 respecto a mi línea base, ¿ya? 0.75, ¿ok? Hemos reducido en 0.75, quisimos reducir en 0.5, o sea, llegar a 2 horas, 2.5 horas, pero hemos logrado reducir, o sea, nos ha ido mejor, ¿no? Hemos reducido más, hemos llegado a 2 horas punto 25, o sea, hemos reducido en 0.75 horas. Finalmente, la percepción del cliente. Nuestra meta era aumentar en 20% respecto a la línea base de 60% en la que estábamos. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pucha, la hemos malogrado, ¿no? En nuestra última percepción, no sé qué ha pasado en las últimas encuestas que hemos hecho a los clientes, estábamos en 60 y ahora estamos en 50. O sea, en vez de aumentar, hemos ido en contra, ¿no? ¿Puede suceder? Claro que sí. Hemos reducido en 10% respecto a nuestra línea base. Estábamos antes en 60, nuestra meta fue llegar a 80, o sea, aumentar en 20%, pero la malogramos, ¿no? No sé qué ha pasado, ahí saldrán todas las excusas, ¿no? La cosa es que estamos en 50%, es nuestra última medición, ¿no? Es decir, respecto a nuestra línea base, ese indicador se redujo en 10%. Muy bien. Y ya una vez que tenemos las metas y los logros, se va a calcular esto de acá que se llama la brecha o gap. Gap en inglés, bueno, traducido al español es una brecha, ¿ya? En español lo pueden interpretar si quieren, es la brecha. ¿Y qué es la brecha? De lo logrado versus lo esperado lograr, es decir, de logro versus la meta. Muy bien,
la brecha. Y esta brecha está en términos porcentuales. Muy bien. ¿Cómo se calcula esta brecha? Ya acá la línea base no importa mucho, sino lo que importa es la comparación entre lo que has logrado aumentar o reducir, el desempeño logrado versus el desempeño esperado. Esa es la palabra clave. Muy bien. El desempeño logrado, en cuanto aumenté o en cuanto reduje mi indicador, mi línea base, respecto a cuánto esperaba aumentar o cuánto esperaba reducir. La meta, o sea, yo esperaba aumentar el indicador en 3%, ¿ok? Pero solo pude aumentar en 2%. Entonces, en términos porcentuales, ¿en cuánto he logrado cerrar mi brecha? Si mi brecha era 3% equivalente, 3% de ventas, es una regla de 3, que no quiero que se confundan, ¿eh? Si 3% era el 100% de la brecha, ¿sí? Si yo hacía 3%, eso equivalía a cerrar mi brecha en 100%, ¿ok? Pero he logrado 2, entonces, ¿en cuánto he cerrado mi brecha? 2/3 partes, ¿no?, de mi brecha se han cerrado, o sea, 66.67%. Veamos este caso. Mi brecha era reducir en 0.5 horas, o sea, para reducir en 0.5 equivalía a cerrar mi brecha al 100%. Pero he logrado cerrar mi brecha e incluso mejorar, ir más allá, porque he reducido más de lo yo esperado. Ah, muy bien. Entonces, ¿has llegado a cuánto? A 0.75. Si reducir en 0.5 equivalía a 100%, ¿a cuánto equivale el haber reducido en 0.75? O sea, el haber reducido en más. Equivale pues a 150%. ¿Sí? Como un premio, ¿no? He cerrado mi brecha al 100%, pero además he logrado ir más allá de mi meta. O sea, un adicional. Muy bien, me ha ido mejor. ¿Hasta aquí se está entendiendo? Quiero que se entienda bien para luego explicar el caso siguiente. Por favor, me confirman si hasta aquí se está entendiendo. ¿O alguna Sí, consulta ingeniero. que hubiese? Sí, gracias, Hualca. ¿Alguna consulta? ¿Se está entendiendo Ingeniero la parte de Bocancel, brecha? Adelante, Calle. sí, mencionó que iba a realizar un ejemplo sobre esto mismo que estamos viendo, ingeniero, es decir, determinar el logro, el gap y el puntaje también. Todavía no estamos en puntaje. Recién estamos en gap. ¿Sí? En gap Ya, ingeniero. de Ya. los dos primeros indicadores. ¿Se entiende cómo se ha calculado el gap? Es como una regla de 3 simple, ¿no? Quiero luego explicar esta tercera. Bien, creo que no hay consultas. Ok. Entonces ya tenemos un caso donde me propongo, el primer caso, ¿no? Me propongo llegar a tanto, ¿no? Y no alcanzo a llegar a eso. O sea, mejoro, pero no lo suficiente. Bien, se calcula de esta manera. Ese es el primer caso. El segundo caso es donde yo me propongo llegar a tanto, ¿no? O mejorar en tanto. Bueno, en este caso es reducir en tanto, o mejorar en tanto. Reducir en este caso es mejorar. Y mejoro más de lo esperado, o más de lo propuesto. ¿Ok? Me va mucho mejor. Muy bien. Y también hay el caso, que nadie quiere, pero existe, en el que yo me propongo, respecto a mi línea base, ¿no? El indicador es creciente, o puede ser el caso contrario también, pero en este caso el indicador es creciente, como la percepción del cliente, en la que yo me propongo aumentar en tanto. Y la realidad es que hago las cosas mal, no se ejecutan N motivos, y el indicador reduce, más bien se va en contraposición a eso, ¿no? ¿Puede darse el caso? Sí, también. Ok, entonces aquí viene la consulta, ¿no? O sea, viene la interpretación de esto. Si aumentar en 20% equivalía a yo cerrar mi brecha en un 100%, ¿a cuánto equivale el haber más bien reducido en 10%? No el haber aumentado en 20, que equivalía a 100%, sino el haber reducido en 10%.
Muy bien. Muchos se ponen a pensar aquí y dirían, ah, tú estabas en una línea base de 80. Bien, entonces tú te propusiste llegar a 20, perdón, estabas en una línea base de 60 y tú quisiste llegar a 80, o sea, aumentar en 20, pero la realidad es que de 60 pasaste a 50, o sea, redujiste en 10. Muchos dirán ahí que el gap acá será un negativo, sí, porque también puede haber negativo, he ido en contra de mi meta, ¿no? He reducido, pero en 50%. Muy bien, si aumentar en 20% equivalía a 100% positivo, ¿a cuánto equivale reducir en 10%? Muchos dicen, ah, si aumentar en 20% equivalía a más 100%, entonces, ¿cuánto equivale reducir en 10%? Ah, fácil. Equivale a reducir en menos 50%. Si más 20% si más 20% equivale a más 100%, entonces reducir en 10% equivale a menos 50%. Tiene lógica, ¿no? Matemáticamente, pero aquí en el modelo no es así. Se le da una castigada enorme. Por eso el gap aquí, bueno, el software lo calcula en automático, es menos 150%. ¿Por qué? Porque cuando uno plantea metas, normalmente hay un compromiso, pues, Imagínense que ustedes son empresarios, son los dueños, ¿no? Le dicen a su gerente comercial, ya, establéceme tú tus metas. Y el gerente comercial establece, estas son las metas, ustedes los aprueban. Y normalmente el establecimiento de metas requiere, pues, aparte de dar la confianza de que ellos mismos están planeando sus metas, a veces requiere la inversión de recursos, ¿no? Para alcanzar esas metas. Ya, o vamos a traer un practicante más, un profesional más, un asistente más, vamos a comprar un nuevo equipo, vamos a, no sé, te voy a dar gastos de representación para que viajes, pues, a todas las minas del país a captar nuevos clientes, etcétera, dependiendo de lo que sea la empresa. Y al final, el resultado es negativo, ¿no? O sea, hemos gastado recursos y todo para que reduzcas el nivel actual de nuestro indicador. Entonces, este modelo, ¿no? Ustedes pueden establecer sus criterios también, ¿no? Pero el criterio por defecto de este modelo es que no es que me has reducido en 50, no es que tu brecha se ha reducido en 50%, sino que te voy a descontar eso que me prometiste, ¿no? Te voy a castigar con eso, más lo que has reducido. Por eso es que la brecha es menos 150%. Ese 100% que tú dijiste que ibas a aumentar, y ese equivalente en 50% que en la realidad se ha reducido. Eso es tu verdadero desempeño. Lo que me prometiste, y a eso lo que me prometiste es 100%, no lo alcanzaste, ok, menos 100% por no haber alcanzado. Y además te fuiste hacia atrás, ¿no? Menos 150%, ¿ok? Ese es el caso particular de esta evaluación. Entonces, así se calculan las brechas que son de los logros respecto a las metas, del desempeño logrado versus el desempeño esperado. Muy bien. Finalmente, ¿cómo se calcula este puntaje? Cada indicador ha tenido un desempeño. Cada indicador propiamente ha tenido su propio desempeño. Pero ya sabemos que no todo indicador tiene la misma relevancia que el otro. Ya sabemos eso, ¿no? ¿Por qué? Porque se acuerdan que vimos en la cadena de valor, empezamos a puntuar, a ponderar grupos de procesos, ¿no? Procesos operacionales, procesos de soporte. Luego, dentro de los procesos operacionales, cada uno de esos procesos también los puntuamos del 0 al 100%, todos sumaban 100%, y dentro de cada proceso, sus indicadores también los ponderamos del 0 al 100% y que todos sumen 100%. Eso sacó el peso del indicador, recuerden. Entonces, ahora, este desempeño de cada indicador lo voy a multiplicar por su peso respectivo. Si ustedes multiplican 0.38 por 66.7%, ¿sí? El peso del indicador de 38% de crecimiento de ventas por el desempeño de 66% que ha tenido en este periodo, van a obtener este puntaje ponderado de 25.64%. Y así para cada uno. Muy bien. Y finalmente se hace la suma para el promedio ponderado, ¿no? Y el promedio ponderado del desempeño de este proceso en
el periodo evaluado es del 25.64%. Este proceso se ha desempeñado en este mes, por ejemplo, al 25.64%. ¿Pero qué ha pasado? Etcétera, ¿no? Entonces, hacemos clic en el proceso y vemos que, miren, en realidad, crecimiento de ventas ha aumentado, tiempo de cotizaciones hemos ido súper bien, pero percepción del cliente la ha malogrado, ¿no? Entonces ha anulado el desempeño de otro buen indicador. Ya podemos explorar a detalle qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero ya en promedio sabemos que el desempeño del proceso ha sido de un 25.64%. Ya nos da una aproximación para poder tomar decisiones, establecer planes de acción y gerenciar por indicadores, ¿no? Y regresamos. Regresamos aquí a la parte principal y si ustedes empiezan a rellenar cada uno de las metas y logros, en el curso no lo van a hacer, pero en algún momento lo tendrán que hacer, ¿sí? O si están trabajando y quieren aplicar este modelo para que vean cómo funciona, lo pueden aplicar, ¿no? Línea base y meta. Una vez que calculen todo esto, ¿sí? Línea base y meta de cada indicador, el software calculará por defecto el gap y el puntaje. Van a hacer clic acá en esta flecha grande y en vez de colocar unos, ¿se acuerdan que cuando colocábamos uno, el software procesaba la confiabilidad de los indicadores? Ahora hacemos 2, ¿sí? Para procesar la creación de valor, es decir, cuán bien se está desempeñando mi cadena de valor, la cual nace del desempeño de los distintos procesos de la cadena de valor. ¿Y cómo se mide el desempeño de cada proceso de la cadena de valor? A través del desempeño de cada uno de sus indicadores. Muy bien. Y se dan cuenta que, bueno, por el ejemplo, voy a maximizar esto. Ok, como hemos hecho el ejemplo solamente con la gestión comercial, la gestión comercial es la única que aparece con puntaje, ¿no? Las demás aparecen con 0% porque no hemos agregado indicadores. La cadena de valor sale muy poquitita, ¿no? Porque la gestión comercial es la única que tiene puntaje. Pero una vez que realicen esto ustedes, ya aparecerá aquí el verdadero puntaje y se pintará dependiendo de las escalas que ustedes hayan determinado previamente o hayan establecido, si es amarillo, verde, rojo o azul, ¿no? Entonces aquí se puede ver el porcentaje de creación de valor total de mi cadena, es decir, en qué grado se está desempeñando mi cadena de valor completa, los procesos de mi cadena de valor. Y este es un modelo para saber cuán bien, cuán mal está avanzando una organización conforme al desempeño de cada uno de sus procesos, que se miden a través de sus indicadores. Y obviamente, si nosotros no hemos definido buenos indicadores adecuados para el proceso, vamos a estar midiendo cualquier cosa, ¿no? Lo que sale ahí probablemente no refleja la realidad. Por eso es importantísimo establecer bien los indicadores, evaluar estos indicadores que sean lo más confiable posible y luego respecto a toda esa estructuración de los procesos, identificación, parametrización y gestión de los procesos que ustedes están haciendo, ya pueden empezar a trabajar y gestionar a través de indicadores la organización. ¿Por qué salió 1.61? Ah, quiero ver tal proceso, empiezan a evaluar y a tomar decisiones para la mejora en el siguiente periodo respecto a aquellos que no han alcanzado el desempeño esperado. Muy bien. Quisiera saber si se ha comprendido, si tienen algunas dudas o consultas respecto a la metodología para determinar la creación del valor en la organización. Voy a hacer la consulta de todas maneras por el chat, pero pueden levantar la mano o ir escribiendo en el chat también si tienen alguna consulta o si no ha quedado claro. Adelante, Ramos. Una consulta que no me quedó clara. Había dicho que el puntaje era el gap por el peso que tenemos. Sí, el puntaje es la brecha,
¿no? Que hemos alcanzado cerrar o no hemos alcanzado cerrar del indicador por el peso del indicador. Cada indicador para cada proceso tiene un peso, ¿sí? Voy a colocarlo aquí. Qué raro, como estoy trabajando en Mac, no demora en aparecerme los indicadores, pero sí, Ramos, la brecha, el gap por el peso del indicador es el puntaje del indicador total. ¿Alguna otra consulta? ¿Se entendió hasta el momento? Ahora, no es obligatorio usar, ya saben, este pequeño aplicativo que ayuda a hacer las multiplicaciones, porque lo único que hay que hacer son multiplicaciones ponderadas, ¿no? Lo pueden hacer muy bien en un Excel, es bastante simple, ¿no? Incluso a veces a algunos les resulta más fácil, ¿no? Bien, creo que se ha entendido. Vamos a cerrar esto. Voy a dejar de compartir. Y vamos a irnos de largo, ¿ya? Para salir con buen tiempo de antelación, ¿ya? Ya que no quiero perder la atención que están teniendo. Para ahora sí ver en teoría lo que hemos hecho. Ok, entonces habíamos avanzado hasta el paso 11, ¿no? Que era solamente determinar la meta, ¿sí? Les había explicado, pero ya les expliqué en la práctica casi todo. Ahora vamos a consolidarlo con la explicación en la diapositiva. Aumentar en 15, reducir en 0.3, aumentar en 0.6, aumentar en 30, dependiendo de la unidad de medida de cada indicador y respecto a la línea base. En el paso 12, ¿qué es lo que se realiza? ¿Qué es lo que realizamos nosotros? ¿Cuáles fueron los resultados de los indicadores considerados en la cadena de valor? En este paso consideramos el logro, ¿no? Medimos ya si el indicador aumentó o se redujo, ¿sí? Aumenté o reduje en tanto respecto a mi línea base. Entonces el indicador aumentó en tanto, la meta fue aumentar en 15, pero el resultado aumenté en 10. Y así para cada uno de los indicadores. Muy bien, ¿se acuerdan que esto es lo que llamamos logro? Sí, en el software, logro. Entonces, teniendo la meta, el logro, y lo que no se ve aquí, pero es la línea base, ¿sí? Bueno, la línea base sirve para establecer tanto la meta y el logro. Y con la meta y el logro establecemos la brecha. ¿Cuánto he logrado? ¿No? ¿Cuánto mi desempeño logrado versus el desempeño esperado? ¿Cuál es mi avance con respecto a mi meta? Aquí están las fórmulas que el Excel ya calcula por sí mismas, ¿sí? La del cálculo del gap, lo que hemos visto. Aquí están, ¿no? Si es que lo desean realizar ustedes por su propia cuenta. Por ejemplo, ¿no? El resultado esperábamos 15, pero logramos 10. 10 entre 15, 67. Aquí quisimos reducir en 30, pero redujimos en 40, o sea, 1.33 en verdad, ¿no? Estuvimos en mayor porcentaje. ¿Ok? Si se dan cuenta, aquí se calcula lo que se llama el gap, ¿sí? El gap que se calcula en la comparación del logro versus la meta. Finalmente, en este paso, en el paso 14, calculamos el puntaje individual y global de los indicadores de cada proceso en la cadena de valor. Tenemos el peso de cada indicador. Recuerden que cada indicador tiene un peso. No necesariamente todos los indicadores tienen el mismo peso en el proceso. Y el gap
que es la brecha, ¿no? En unidades porcentuales está, ¿no? 67%, 133%, 83%, 93%. ¿Cuánto sale? Bueno, lo transformamos a unidades decimales. Es 67% por 0.35 nos brinda este puntaje. ¿Ok? Y entonces hacemos la suma finalmente y obtenemos el puntaje global del proceso. El puntaje global del desempeño del proceso. Muy bien. Y luego de que hemos determinado el puntaje global de un proceso, se hace lo mismo para todos los procesos. Entonces tenemos el puntaje del proceso por el peso que tiene ese proceso, recuerdan, ¿sí? Que cada proceso también tenía un peso, y tenemos entonces el puntaje del proceso en la cadena, ¿sí? Eso es importante, ¿ok? ¿Cuánto aporta el desempeño de ese proceso en mi cadena de procesos operacionales, por dar un ejemplo? Aquí, por ejemplo, ¿no? La logística interna aporta un desempeño de 0.183 puntos, de 0.276 puntos, etc. ¿Cuánto aportan cada uno de estos procesos? Y finalmente, si queremos calcular la creación de valor total, hacemos la última multiplicación, ¿no? El global de todas las actividades de soporte operacionales y el global de todas las actividades de soporte los multiplicamos por el peso de cada bloque de procesos o de cada cadena de procesos, ya sea operacionales o de soporte. ¿Se acuerdan que operacionales, en este ejemplo, todo el conjunto, los procesos operacionales, el bloque de procesos operacionales, le habíamos puesto un puntaje de 55% y a los de soporte o apoyo un 45%. Si hacemos esta multiplicación, este promedio ponderado, entonces obtendremos el valor del desempeño promedio total de nuestra cadena de valor, es decir, de nuestro conjunto de procesos, de nuestro sistema de procesos a través de los cuales nosotros creamos valor hacia nuestros clientes. Muy bien. Y muy bien. Esa habría sido toda la sesión del día de hoy y vamos a pasar ahora a las consultas en caso las haya. Muy bien. ¿Alguna consulta que tengan respecto al avance que hemos hecho el día de hoy? Hice la consulta por el chat, pero solamente 4 respondieron. Quisiera saber si realmente se entendió el haber calculado el índice de creación de valor. Repito, para el trabajo no es necesario. ¿Sí? Para el trabajo no es necesario calcular la creación de valor. No van a tener los datos, ¿no? Porque requieren una línea base, que sí la van a tener, la meta, que también la pueden establecer, pero lo que no tienen que es el logro, porque el logro se mide en el futuro, ¿no? Valgan verdades, sí pueden calcularlo si es que establecen un periodo histórico, ¿no? Hacen como antropología, ¿no? ¿Cómo se dice? Un estudio hacia atrás, ¿no? ¿Qué es lo que dirían? Voy a escoger una línea base de muy atrás, de hace 3 meses en la empresa, por ejemplo, esa que el valor del indicador hace 3 meses de la empresa va a ser mi línea base. Haré una investigación conversando con la empresa, etcétera, para saber cuánto la empresa espera estar o esperaba estar en ese entonces. Ah, ya, con eso puedo establecer mi meta. Y el logro voy a hacerlo con la medición del día de hoy. ¿Sí? Entonces, si lo hacen así hacia atrás, cronológicamente, sí podrían calcular, diagnosticar cuánto fue el desempeño o es el desempeño actual de los procesos de la cadena de valor de la organización. Sí se puede hacer así. Y luego establecen una propuesta, ¿no? La línea base ahora ya no va a ser el valor del indicador hacia 3 meses atrás, sino va a ser el valor de hoy. Voy a establecerme una meta y el logro lo mediré luego de que implemente mis mejoras, de acá a 3 meses. ¿Ok? Sí se puede hacer de esa manera. Es más, en el curso de Proyectos 1 se hace así. Se requiere un diagnóstico de la cadena de valor porque se requiere diagnosticar
cuantitativamente cómo se ha estado desempeñando la cadena de valor de la organización, y luego establecen mejoras y luego las comprueban ustedes en el curso de proyectos 2, lo comprueban y miden cuánto fue la variación del desempeño del diagnóstico, mi índice de creación de valor de diagnóstico, y cuando inicié mi proyecto y cómo es después de mi mejora. Sí se realiza así de esa manera, pero eso sí se puede hacer. ¿Por qué? En el curso, porque se supone que ustedes ya llegan con estos conocimientos en la mochila. Entonces, desde el día 1 ya están tomando los datos o tratando de calcular esos indicadores para poder diagnosticar el desempeño de su cadena de valor actual, ¿sí? Lo cual no es fácil, ¿no? Porque tienen que rebuscar data, preguntar, determinar los indicadores para tratar de medir, etcétera, ¿no? Entonces, si yo les digo que hagan eso ahorita, faltando una semana, 2 semanas para que presenten su trabajo, simplemente no les va a dar el tiempo. Puede ser que algunos sí tenga todos los datos de la empresa, ¿no? Pero por eso no solamente en este curso se estipula determinar las líneas bases, ¿no? De una manera bastante estimada también, pues no van a calcular muy exactos los valores, ¿no? De los indicadores que están proponiendo. ¿Sí? De los indicadores que proponen, de los indicadores de su cadena de valor, determinan cuáles son las líneas bases y hacen una propuesta realista. Estamos en 80% y queremos llegar a 85% en algún indicador, ¿no? Más o menos eso es lo que tienen que hacer para el trabajo. Pero sí no van a calcular pues ni el logro, ni hacer el gap, ni hacer las multiplicaciones, ni nada de eso, ¿ok? ¿Se ha entendido lo que he mencionado? Sí, ingeniero. Ok. Muy bien. Entonces, ya que no hay más consultas, vamos a dar por culminada la sesión del día de hoy. Nos hemos ido de largo, ¿ya? La próxima sesión, en realidad ya hemos culminado los contenidos del curso. La próxima sesión voy a hacer una sesión abierta, ¿ya? Voy a hacer una sesión abierta, ¿sí? Vengan, por favor, con las consultas que tengan ustedes, ¿no? Entonces, sería bueno que vengan haciendo varias consultas, repasando. Va a ser una sesión abierta. Bueno, si no hay consultas, también se cierra la sesión y se pasa a trabajos en equipo para que puedan aprovechar las horas. Yo recomiendo que se junten en esa hora sí o sí con sus equipos, queden sí o sí, aprovechenlas en esa hora. Pero va a ser una sesión abierta para absolver alguna consulta, duda que tengan, ¿no? Capaz uno viene y dice, profesor, ¿qué es un proceso, no? Puede ser también, ¿no? Entonces, trataré de hacer el esfuerzo, pues, ¿no? De explicarle todo un ciclo en 5 minutos, ¿no? Vengan con dudas, consultas respecto al trabajo, respecto a qué estén haciendo, ¿no? A lo que están haciendo. Quizá, no sé si alguno está trabajando ahorita, quizá por remoto también, ¿no? Entonces vamos a hacer una sesión abierta, ¿no? No para hablar de la vida, ¿no? De las perspectivas políticas y económicas del país, no tanto por ese lado, sino aprovechémoslo más en su trabajo. No se olviden que la próxima semana sí hay asesorías por cada equipo, pero sería bueno, pues, ¿no? Que aprovechen y vayan limando algunas dudas, ¿no? Desde ya. Esa es mi recomendación. Va a ser una sesión abierta. Si es que no hay consultas, se queda ahí y pasan a trabajar ustedes, a reunirse en sus canales privados. Muy bien. Aprovecharemos así entonces en hacer una sesión práctica que no la tenemos hace bastantes clases ya. Muy bien. Si no hay ninguna consulta adicional, entonces deseo que todos se sigan cuidando, estén muy bien y espero reencontrarme con todos ustedes la próxima sesión. Que tengan una buena noche. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego, Hola, ingeniero. ingeniero, gracias.